Luis Antonio Ramírez Pineda, quien es director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, compareció ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República. Durante su exposición inicial, señaló las dificultades que enfrenta por pasivos financieros y falta de personal e instalaciones para la atención de las y los derechohabientes. Veamos. El ISSSTE presenta para 2019 en esta administración presenta un pasivo de alrededor de 20,000 millones de pesos. Tenemos un rezago de inversión en infraestructura, equipo médico, lo que ha generado la dependencia de servicios subrogados y terciarización de los mismos. Tenemos una saturación de instalaciones y atención deficiente. El modelo de salud está desarticulado y no corresponde al perfil de la población derechohabiente. El funcionario pidió ayuda del Senado de la República para legislar en la prevención de enfermedades cardiovasculares, esto desde una óptica de la alimentación de los menores de edad. Además, se refirió a la necesidad que existe en otros rubros como la salud mental, sexual y cuidado de los adultos mayores. Requerimos del apoyo del Senado para hacer e impulsar una serie de reformas a las leyes que tengan que ver básicamente con la educación nutricional desde la educación básica. Consideramos que es muy importante que se fomente, que se legisle para que desde la educación primaria básica se tenga educación que permita a los niños aprender cómo alimentarse. Senadoras y senadores que asistieron a esta comparecencia cuestionaron al funcionario sobre las acciones para prevenir el tráfico y un posible desabastecimiento de medicamentos, los salarios de los médicos y la inversión en los fondos para el retiro de las y los trabajadores. Tengo el antecedente de que se firmó un acuerdo para la atención y otorgamiento de medicamentos de manera gratuita del ISSSTE en las zonas más pobres, en estados más pobres como una primera etapa. Sin embargo, cómo se está manejando en el resto del país y cómo se está haciendo esta transición para que no se dé un desabasto de medicinas y vacunas. ¿Cree usted que la federalización, que desde nuestra perspectiva le llamamos centralización, de los servicios de salud que pretende realizar este gobierno federal, tendrá como resultado el fin de los problemas en la prestación de servicios de salud como abasto de medicinas, reactivos de laboratorio? ¿Cuánto percibe un ministro de la Corte? ¿Cuánto percibe usted? ¿Cuánto percibimos nosotros? ¿Y cuál es nuestro papel? No se paga bien a los médicos en general, ni a los de base ni a los de contrato. Se sigue traficando con las bases. Me gustaría que nos orientara diciendo qué medidas tomará el instituto a su cargo para que el régimen de pensiones no absorba casi todo el recurso del instituto. Por otro lado, ¿qué medidas específicas está tomando el instituto para verificar que las clínicas no estén actuando igual que administraciones pasadas? En sus respuestas, el servidor público negó que los ajustes de personal vayan a afectar la atención de los pacientes. Los despidos que se van a hacer están concentradas en las áreas administrativas. No vamos a despedir ningún personal de base, ni tampoco médicos y enfermeras. Efectivamente, por el contrario, lo que estamos buscando es ver de qué forma garantizamos que el ISSSTE tenga médicos y enfermeras, y como yo lo comentaba aquí, tenemos ahorita de entrada un faltante importante de 2,000 plazas para las áreas médicas. Reconoció problemas presupuestales tanto para recapitalizar los honorarios de los médicos como llevarlos a ellos con sus estudios de alta especialidad a zonas marginadas de nuestro país. Mientras las transferencias federales no nos aumenten, no podemos nosotros ayudar pues ni siquiera los sueldos de los profesionistas, que es muy importante. Tiene usted razón ahí. ¿Cómo le hacemos para que un médico especialista se vaya a la Sierra de Oaxaca o la Sierra Huasteca de San Luis Potosí? Pues evidentemente es muy complicado poderlo hacer. También se refirió al reto que significa para el ISSSTE sumar la responsabilidad de recibir a pacientes no derechohabientes. Lo que está buscando es que el ISSSTE fortalezca, garantice el derecho
a lo que dice la ley del ISSSTE, que es las 21 prestaciones a sus derechohabientes, a sus 2.9 millones de trabajadores. Pero el llamado que tenemos del presidente de la República es que el ISSSTE participe de una manera muy activa para que en las áreas de emergencia nosotros podamos darle atención a esos no derechohabientes. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se convocó a la mesa de análisis sobre desplazamiento interno forzado en México. Esto en el marco del Plan de Desarrollo 2019-2024, en la que el gobierno mexicano reconoció la inexistencia de datos oficiales sobre quienes se han visto en la necesidad de abandonar su casa en busca de refugio. Aquí le tenemos todos los detalles. El hogar es refugio, es descanso. Significa cobijo, alimento y aliento. Sin embargo, salir y regresar a casa para cientos de personas se ha convertido en un sueño lejano, pues la pesadilla de la violencia se hizo realidad y los obligó a arrancar sus vidas de su lugar de origen. Se trata del desplazamiento forzado, causado desde hace miles de años por la guerra, el hambre y en el presente por la delincuencia. Es una historia que se repite desde hace muchos años. Fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes por los que no podemos seguir ignorando o negando el hecho tal como lo hicieron en administraciones pasadas. Por ello, la Cámara de Diputados convocó a la mesa de análisis sobre desplazamiento interno forzado en México en el marco del Plan de Desarrollo 2019-2024, en la que el gobierno mexicano reconoció la inexistencia de datos oficiales sobre quienes se han visto en la necesidad de abandonar su casa en busca de refugio. Lo primero que tenemos que hacer, y vamos a enviar por parte de la Secretaría de Gobernación al Poder Legislativo una propuesta de reforma a la Ley General de Población para que haya un reconocimiento explícito de este fenómeno y tener así la base normativa para la acción. Representantes de organismos internacionales urgieron al Poder Legislativo a reconocer el problema, elaborando un proyecto de marco jurídico que lo atienda. Valdría la pena que se fije un posicionamiento sobre este tema a partir de la reflexión conjunta con los actores involucrados, sector público, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Y en términos de esta respuesta, entre ellos, como ya lo mencionó Carlos Echari, es necesario adecuar la Ley General de Población para incorporar el tema de los desplazados y de formular, como lo mencionó el diputado, un marco jurídico específico para la atención a la población desplazada. Reconocer el fenómeno significa reconocer a las personas desplazadas su calidad de víctimas y, por tanto, sujetos de derechos. Y en la importancia de que, seguido al reconocimiento del fenómeno, haya un marco normativo y un marco institucional y unas políticas públicas que garanticen la prevención, asistencia y búsqueda de soluciones. El senador Emilio Álvarez y Casa de la Comisión de Derechos Humanos y el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa, se unieron al planteamiento. Que nos digan dónde están, quiénes son, cuántos son, es el principio elemental de la política pública. O sea, no podemos hacer política pública si no sabemos lo básico, la dimensión del problema que ha sido negado, acallado nacionalmente e internacionalmente. Soluciones duraderas. Y ahí se prohíbe, por supuesto, un retorno, reasentamiento, integración en otra parte, si no se pueden garantizar, eso es muy importante, los derechos a la vida, seguridad, salud, dignidad, educación, libertad personales, entre otros. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, desde 2009 hasta 2017, en México, más de 310,000 personas se vieron obligadas a desplazarse por enfrentamientos delincuenciales, religiosos o políticos, siendo los más afectados los menores de edad, los indígenas, pequeños empresarios y mujeres. Para Noticias del Congreso, Adriana Aguilar Torres. Eso es todo en esta semana en el Congreso. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, yo le doy las gracias por su preferencia. Antes de despedirnos, le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, por Facebook y YouTube, Canal del Congreso, o si usted lo prefiere por Twitter, @noticiacongreso. Ahí usted podrá encontrar toda la información del trabajo que se realiza tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado de la República. También puede consultar la aplicación del canal del Congreso. Ahí podrá seguir la señal en vivo de esta televisora, además de seguir paso a paso el desarrollo de la sesión tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República y muchas cosas más. Eso es todo en este espacio informativo. Muchas gracias, cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.